Bien, vamos a comenzar entonces la cuarta clase de estudio para creyentes, enseñanza para creyentes. Estamos hablando sobre la importancia o sobre la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Hemos estado viendo que es diferente el alma, es diferente el espíritu y es diferente el cuerpo. Y ahora vamos a continuar con esta cuarta clase y vamos a comenzar con el subtítulo que tiene relación con, dice, pecados. Cuando nosotros como creyentes mantenemos una conciencia de pecado, una conciencia de que somos faltos delante de Dios y mantenemos una conciencia de que necesitamos constantemente el perdón de Dios, es que nosotros de esa manera le vamos abriendo puertas a Satanás. Esto es contrario a lo que muchas veces se nos ha enseñado y se nos ha dicho, que para mantenerte humilde tienes que mantenerte consciente de que eres pecador. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que le abre la puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque el único plan de Satanás es que tú menosprecies el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo menospreciamos? Diciendo o creyendo que necesitamos hacer algo para poder ser perdonados. Y nos vamos con la primera cita del día de hoy en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué nosotros somos perdonados? ¿Porque confesamos los pecados o porque Jesucristo ya murió por nosotros? Porque Jesucristo ya murió por nosotros. Eso, porque Jesucristo ya murió por nosotros, por eso somos nosotros perdonados. Por eso es que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, siempre poner un ejemplo. Voy escuchando música no creyente y tengo un accidente en un auto y me muero. O justo iba enojado, o justo se me salió una grosería y muero. ¿Qué pasa conmigo? ¿A dónde me voy? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde me voy? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. Uno se va al cielo. Al cielo. 2 se van al cielo. ¿Qué más? Al cielo. 3 se van al cielo. 4 se van al cielo. ¿Por qué se van al cielo? Porque ya fuimos perdonados. La confesión de pecados es decir, de la siguiente manera: Jesús, ya sé que la fregué, ya sé que metí las patas, pero también sé que tú eres mi Señor y mi Salvador. Por lo tanto, ahora yo decido tomar ese perdón que tú me diste, vivirlo, hacerlo mío, y de esta manera me arrepiento. ¿Qué es arrepentirte? ¿Arrepentirte es llorar y hacer escándalo? No. ¿Qué es arrepentirte? Cambiar tu manera de pensar. La palabra arrepentir es giro. No de 360 grados, sino que de 180 grados. Cambiar de dirección. Eso es la palabra arrepentirse. Muchos dirán, pero Eugenio, tú nunca dices arrepiéntanse. No necesitamos decir la palabra arrepentirnos, sino que ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque estamos direccionando nuestra vida en pos a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Si a tu mente vienen pensamientos negativos, ¿qué tengo que hacer? Sujetarme a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que en la presencia de Él hay plenitud de gozo y yo habito en la presencia de Dios. Por lo tanto, no permito ningún pensamiento negativo en mí. ¿Eso es eso es declarar así como la nueva era? No. Porque también muchas personas dicen que la fe o los que enseñamos fe tenemos relación con la nueva era, que es declarar. Claro, ellos te enseñan, declara y decreta que hoy día te va a ir bien. Pero ¿qué decimos nosotros?
declara y decreta que por Jesucristo tú eres más que vencedor. Tenemos un fundamento y una base, no en torno a nuestras emociones, sino que en torno a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿cuál es la mayor dedicación que tú tienes que tenerle en el momento de creer en Jesucristo? ¿Es a la oración? ¿Es al ayuno? ¿A qué tienes que dedicarle más tiempo? A la palabra. No sacamos nada de estar 3, 4, 5 horas orando si no oramos conforme a la palabra. Si usted no ora conforme a la palabra, usted lo que hizo fue simplemente hacer una pataleta en voz alta. Sino que tenemos que orar la palabra. Por eso es que nosotros al orar le hablamos a la montaña. Si hay alguien enfermo, le decimos: enfermedad, en el nombre de Jesucristo te ordeno que dejes a esa persona. Porque no hay ningún registro histórico ni bíblico, o usted si ha encontrado alguno me avisa, pero yo no he encontrado, en donde un apóstol o un discípulo de Jesús haya orado por un enfermo y le haya dicho: Señor, ten misericordia por este enfermo. No hay registro, ni histórico, ni bíblico. Sino que ¿qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pedro: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, levántate y anda. Con autoridad. Amén. Mire, Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. ¿Qué dice? Hermano, Más fuerte. yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, Satanás, el diablo, siempre te va a traer recuerdos del pasado. Pero ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él decía: yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero olvidando ciertamente lo pasado, me extiendo al supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Y eso se hace por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sujetar toda emoción, todo pensamiento a lo que la palabra del Señor dice. Y si queremos algún ejemplo en el Antiguo Testamento, encontramos uno bien práctico. ¿De quién? ¿Quién usó piedras para matar a un gigante? David. ¿Cuántas piedras usó? Una. ¿Cuántas tenía? Tenía 6, ¿o no? No me acuerdo, parece que eran 5. Ya, 3 o 5. Pero tenía piedras de reserva. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuántos versículos de sanidad te sabes tú? ¿Cómo pretendes derribar al gigante? ¿Cuántos versículos bíblicos te sabes de prosperidad? Hay uno bien facilito. Eran 5 piedras, ya, 5 piedras. Gracias, San Google. Sí, tenía 5 piedras. Si yo te hablo, hoy día estoy viendo escasear mis recursos. ¿Cuántos versículos bíblicos te sabes tú de prosperidad? Ninguno. Y si yo te digo, ¿el Señor es mi pastor? Ahí tienes uno. ¿Dónde está? Salmo 23. Ciertamente, no. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero tener prosperidad y salud. ¿Qué tengo que hacer? Prosperar mi alma. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Prosperando nuestra alma. Y así, tienes que tener versículos aprendidos de memoria y anotados para cuando lo necesites. Si tienes miedo, ¿dónde están tus versículos de protección? Si necesitas salud, ¿dónde están tus versículos de sanidad? Para eso son los estudios.
para que te equipes y te armes y puedas enfrentar el mundo. Bien, entonces, el diablo siempre va a traer recuerdos del pasado a ti. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no tiene nada nuevo. Hoy día, mientras estaba repasando esto, estaba ahí en el sillón y el Señor me decía, el diablo no es creativo, porque no tiene el poder creador que tú, como hijo de Dios, tienes. Tú puedes crear cosas nuevas, porque dentro de ti está el creador. Pero el diablo no es creativo. Siempre va a traer los mismos problemas y siempre va a traer las mismas aflicciones a ti. Entonces, ¿quién tiene la revancha acá? ¿Quién tiene la victoria? Nosotros, porque dentro de ti está Cristo, en mi espíritu. Y es ahí también la importancia de orar en el espíritu. ¿Ya? Bien. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No seamos solamente oidores de la palabra, sino que pongámosla en práctica. Cuando tú pones en práctica la palabra del Señor, tú pones a Satanás en su lugar. ¿Y dónde está Satanás? ¿Dónde? Ya. Pero tiene una posición. Está bajo nuestros pies. ¿Por qué está bajo nuestros pies? ¿Porque debajo de la tierra está el infierno? No, porque tú y yo, dice la palabra, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Recuerden la primera clase que el ser humano vive en dos dimensiones. ¿En cuáles son las dimensiones de que vive el ser humano? ¿En el cielo y en la tierra? En el cielo y en la tierra. En la carne estamos aquí y en el espíritu estamos en el cielo. Por eso podemos traer las cosas del espíritu para nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente oidor, sino que también hacedor. Cuando la palabra del Señor dice que somos hacedores, también otro sinónimo de hacedor es que estás habilitado. Ahí anótalo en tu Biblia, anótalo en los apuntes. Cuando la palabra dice hacedor, también es otro sinónimo es habilidad. Tú estás habilitado para hacer todo lo que el Señor te ha encomendado. Amén. Ahora, otro punto importante es que los espíritus malignos pueden hacer problemas en el ser humano, pero ¿en dónde? En las emociones. Una de las cosas que tenemos que entender es que siempre, y esto póngame mucha atención, es que Satanás siempre va a traer a ti pensamientos de incompletud. Todo lo que tú hagas contrario a la voluntad de Dios es que vienen a ti pensamientos de incompletud, de que algo me falta, de que algo Dios no me está proveyendo, por lo tanto yo tengo que hacer e ir a buscar eso que no lo tengo. Entonces, si Satanás te mete pensamientos de incompletud, seguramente vas a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo te das cuenta en eso? Porque la palabra del Señor te marca un estándar, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ir estudiando. Si yo me salgo de ese estándar es porque yo estoy haciendo algo que no corresponde a la voluntad de Dios. Entonces, Satanás siempre te va a traer a ti pensamientos de incompletud. Es que yo necesito, ya, supongamos, estás con pareja o sin pareja, pero dice, es que necesito experimentar cosas nuevas. Y Satanás te comienza a tentar por ahí. Es decir, mira, necesitas algo diferente, algo nuevo, mira acá, mira allá. No es suficiente. Pensamientos de incompletud. Bien, vamos con el segundo subtítulo.
es el cuerpo del hombre. Y ahora vamos a hablar sobre el cuerpo del hombre. Hemos estado hablando en la clase anterior que el cuerpo del hombre no ha sido redimido. Por eso es que podemos sufrir algún tipo de aflicción, pero esa aflicción no es en el espíritu, sino que es en el cuerpo. Y los asuntos espirituales se tienen que tratar como asuntos espirituales y los asuntos corporales se tienen que tratar como asuntos corporales. No podemos ir, por ejemplo, si alguien tiene problemas de ira y se enoja mucho y pasa rabiándose todo el día, no podemos ir y decir, espíritu de ira, vete en el nombre de Jesús. Porque la ira vendría a ser un espíritu. No. ¿Qué sería? Una obra de la carne. Una persona que le gusta mentir, ¿tiene el espíritu de mentira? No. ¿Por qué? Porque la mentira es obra de la carne. Por lo tanto, se tiene que tratar como una obra de la carne. Los deseos impuros, las concupiscencias, ¿se pueden tratar con una liberación o con una oración? No. ¿Por qué? Porque son problemas de la carne. Y por ahí hay un predicador bien reconocido que está haciendo liberación de esclavitud sexual a toda su iglesia y resulta que lo más probable es que mañana mismo vuelvan a caer en lo mismo, porque no es un problema espiritual, sino que es un problema carnal, de la carne, sensorial, sensitivo. Yo veo y codicio, yo gusto y me gusta, yo toco y me agrada, yo escucho y me agrada, de los sentidos. Así que no usamos mucho el término carnal, pero eso significa sensorial, sensitivo, sensual, que no significa que sea una persona atrevida o acosadora sexualmente. Vamos a ir a hablar sobre ese tema, sobre el cuerpo. Bien, el cuerpo del hombre no ha sido redimido. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esto corruptible se vista de algo de lo incorruptible. ¿Y qué más dice? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto mortal se vista de inmortal. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sabes qué? Ponme atención. Al entender estas verdades, créeme que vas a dejar de estar orando por cosas que tú mismo tienes que tratar. Vas a estar dejando de perder el tiempo por asuntos que tú tienes que decidir. ¿Y por qué no han sido tratados todavía? ¿Y por qué todavía mientes? ¿Y por qué todavía te enojas? ¿Y por qué todavía actúas o tu carne actúa de manera tan ligera contigo? Porque no le has dedicado tiempo al estudio de la palabra. Ahora la pregunta es, ¿y dónde encuentro información de la palabra? Yo creo que en toda la pandemia nunca jamás habíamos grabado tantos videos con tantas enseñanzas que tú puedes ver, estudiar, meditar. Y seguimos entregándote información. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces con el cuerpo? Buena pregunta. Anótala ahí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos para allá. Primer punto. Punto 1. Son 3 puntos. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué? O sea, ¿me voy a matar así? ¿Me voy a cuchillar yo mismo? No es el sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bien. Tomando en cuenta las misericordias de Dios, tomando lo bueno que es Dios, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Eugenio, ¿qué es entonces presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo? ¿Es ayunar?
No necesariamente, pero sí es dedicarle tiempo. Por ejemplo, una cosa es dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Pero es que no tengo tiempo. Sí, tienes tiempo, te puedes levantar media hora antes, pero que en mi descanso. Ahí estamos presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Recomendación del ministro: no inicies tu día si no has mínimo leído un capítulo de la palabra de Dios. No te levantes. Ni saludes a nadie. O sea que ahora voy a llegar por las mañanas a verlo y decir buenos días y no me van a responder porque todavía no han leído la palabra, no. Si no, ya había la Tere. No me hablen, no he leído la palabra. No inicies tu día así, si no has estudiado la palabra. Pero seguramente, ¿cómo comenzamos el día? Primero, atrasado. Segundo, nos levantamos de la cama y decimos 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y comenzamos el día. ¿Y en qué te afirmaste? ¿En qué te sujetaste? ¿Cuál fue la revelación que recibiste hoy? Yo conocí teníamos una iglesia amiga que ellos preparaban seminaristas carismáticos como nosotros, pero ellos vivían en comunidad. Todos vivían en una casa, que era la casa de retiro. Y ellos tenían que andar con una Biblia, su estuche con lápices, lapiceros y destacadores y un cuaderno hasta en el baño. Y tú le preguntabas a las 7 de la mañana, oye, ¿y qué te ha hablado el Señor hoy día? Esto y esto y esto y esto. Decía, wow, hay que imitar las cosas buenas. Entonces, no inicies tu día si no has leído la palabra. Pero ¿qué es lo que hacemos? La leímos al acostarnos. También es bueno, también lo puedes leer. Recuerda, ¿cuántas veces comes al día? 3, 4, hasta 6 veces. También deberías estar comiendo la misma cantidad de la palabra. ¿Por dónde empiezo a leer la palabra entonces? Si yo te pregunto, Jimena, ¿por dónde comienzo a leer la Biblia? ¿Qué me responderías tú? ¿Qué le respondiste a la Natalia el otro día? Romanos. Sí, porque Romanos es una epístola. Por las epístolas. Porque esas epístolas son para los creyentes. Ahora, cada epístola tiene, como toda carta, tiene a alguien que fue escrita. Por ejemplo, si yo me voy a la epístola de los Hebreos, ¿para quién cree que fue escrita la epístola de los Hebreos? Para los Hebreos. Entonces, ¿hay cosas que podemos sacar de los Hebreos? Sí. Por ejemplo, la epístola del apóstol Santiago, los estudiantes del Instituto Bíblico, ¿para quién fue escrita? La epístola del apóstol Santiago, ¿a quién fue escrita? Pueden buscar, aparece al inicio. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. ¿Eres parte de las 12 tribus de Israel? ¿Eres parte de las 12 tribus de Israel? No, no somos parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿puedo tomarme toda la epístola de Santiago para mí? No, porque hay cosas que son para los que son judíos, que están dispensados por todo el mundo. Por eso podemos tomar algunas cosas de la epístola de Santiago. Bien, nos fuimos por otro lado, ahora volvemos. Tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Bien, tomar decisiones. Decir, yo a partir de hoy día, en vez de decir voy a orar 1 hora, mejor di voy a estudiar la palabra 1 hora. ¿En qué horario? Bueno, en el horario de la novela, por ejemplo. Si tú llegas a la casa, lista para ver la novela, ponlo en ese horario. No, es que veo justo mi serie de Netflix. Ya, en ese horario. Vamos en el paso número 2. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
hacer morir en nosotros los deseos de la carne. Y es muy importante, muy importante, señora Carmen, eso, porque lo que va a leer a continuación la señora Carmen no se sale con oración ni ayuno, sino que se sale o se trata ese tema con la lectura de la palabra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso se acaba por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que si tú estabas el día de hoy tratando con algunos de esos temas que acaba de mencionar, la lectura de la palabra, y estabas orando y ayunando por eso, déjame decir que hoy ya tienes la solución. Vamos con el tercer punto. O sea, el segundo punto, tenemos que crucificar los deseos de la carne. El tercer punto es mantener nuestro cuerpo sometido al ser espiritual que hay dentro de ti, que es Cristo. Mantener nuestro cuerpo sometido al ser espiritual. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Ya, dice el apóstol Pablo que él golpea su cuerpo. Pero no es que vayas a ir y vayas a agarrar y a ponerte a azotarte. No. Se refiere a tomar decisiones. Es que no me gusta venir a los estudios bíblicos porque son aburridos. Sacrifica tu carne. Es que no me gusta porque me quedo dormido en la iglesia. Sacrifica tu carne. Es que otra vez hay que ir y es sábado y hoy día hay fiesta, hoy día no sé qué, hoy día ya están aperturando los bares, las discotecas. Sacrifica tu cuerpo. ¿Ven que es más sencillo y es más práctico de lo que se pensaba? Tú puedes gobernar tu cuerpo. El cuerpo es completamente tu autoridad y es tu decisión. Romanos capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice? Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presenta tu cuerpo como instrumento de justicia. Dile, Señor, aquí estoy y decido hacer la justicia. Decido hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable ante ti. Ya no para agradarte, sino que porque sé que ya te agrado, por lo tanto, hago lo que a ti te gusta. Recuerda que tú estás habilitado para hacer todo lo que Dios te mandó a hacer. Diga conmigo, estoy habilitado para hacer todo lo que Dios me envía a hacer. Dios te habilitó y te hizo capaz para participar de la herencia que tú tienes. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Wow! ¿Cómo? A ver, de nuevo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo. ¿Vos no es motivo de alegría? Que Él ya te habilitó a ti para hacer su voluntad. Recuerden que no es por méritos, es por su plena gracia. En otros términos, por su pura misericordia. Bien, vamos con otro subtítulo, y este es el último subtítulo, que es el cuerpo del hombre como una casa. Y vamos a hablar sobre que el cuerpo del hombre es una casa. Bueno, algunos una casa más grande, otra más chica, pero al fin y al cabo es casa. El cuerpo del hombre como una casa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1, 2 y 4. ¿Qué dice? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para lo mortal sea absorbido por la vida. Bien, ¿qué está diciendo entonces? Que desea y gime que sea revestido de su ser espiritual, de su tabernáculo celestial que está dentro de ti, que es tu espíritu, que es donde está Cristo, ser revestido. O sea, una vez vestido nuevamente. La palabra del Señor también dice, vestido pues del nuevo hombre y despojado pues del viejo hombre. Y eso se hace por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Primero que todo, entender y saber de que hay un ser espiritual dentro de ti que es Cristo, que es el verbo de Dios, que es la palabra. Segundo, ¿cómo lo descubro? Por medio de la lectura y el estudio de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Amén. Por dentro nos vamos renovando día tras día. Porque por dentro eres inmortal. Recuerda que lo que tú estás viendo hoy solamente es pasajero. Sino que tienes que revestirte y estar consciente de tu ser espiritual. Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 3. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dentro de ti está lo incorruptible. Ahora, si sacamos este versículo de su contexto, alguien podría decir es que ya no puedes usar elementos de oro, ni peinarte, ni teñirte el pelo. No es así, sino que el enfoque es que hay algo primordial que tienes que dedicarle atención, que es a lo incorruptible que está dentro de ti. Recuerda, en ningún versículo hemos dicho que va a venir lo incorruptible, que lo espiritual va a descender de lo alto, sino que más bien dice que ya está dentro de nosotros. Nuestro tabernáculo, dijeron los versículos, ahora dice lo incorruptible está dentro de nosotros. En otros versículos la palabra dice que tenemos que ser conscientes de todo el bien que hay en nosotros. Pero ¿dónde está ese bien? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? Está en el espíritu. Lo experimento por medio del alma, por medio de las emociones, y lo expreso por medio del cuerpo. Si yo digo, soy un pecador, mi alma lo cree, por lo tanto mi cuerpo dice, bueno, yo me encargo de eso. Pero si tu espíritu dice, soy santo, justo, hecho perfecto, tu alma se alinea al espíritu que dice eso, y tu alma dice, wow, sí, soy justo y soy santo y soy hecho perfecto. ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Así son 2 contra 1. Aquí no me meto. Porque, a ver, díganme ustedes, ¿quién se atrevería a pelear con 2 personas al mismo tiempo? Tendría que ser muy aniñado y muy aniñado, ¿no? 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿Qué decía? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, preocupémonos entonces de nuestro ser espiritual, alimentar nuestra alma. Bien, entonces, diferenciemos. Tenemos que aprender a diferenciar. ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo en nosotros? ¿Dónde están? ¿En el espíritu o en el alma? ¿Dónde? En el espíritu, que fluyen por medio del alma y se expresan por medio del cuerpo.
Entonces, estas últimas dos cosas sí se pueden trabajar. Que es el cuerpo y es el alma. Esas dos cosas se pueden trabajar. Porque de tu espíritu sale y fluye. Por eso es que la palabra dice que seremos como ríos, o sea, como árboles plantados junto a corrientes de agua que damos sus frutos a nuestro tiempo, al tiempo correspondiente y nuestras hojas no caen. ¿Dónde fluye? La palabra de Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo tengo no tendrá sed jamás, pero mi cuerpo siente sed. Entonces, ¿cómo? ¿Se contradice la palabra? No, sino que tu sed espiritual de buscar algo se sacia. Pero si tu alma te empieza a decir, no, es que no necesitas más, necesitas más, necesitas más, y tu cuerpo cree, entonces lo más probable es que vas a ir en contra. Miren, haz la prueba y examina en esto, que antes de cometer algo que no esté a favor de la palabra, quédate un momento en silencio. Y vas a sentir lo más probable que tu espíritu te va a estar diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y vas a empezar a escuchar tu espíritu que dice, no lo hagas, no lo hagas. Y de repente tu alma va a comenzar a palpitar, a palpitar, a palpitar, a palpitar. Ahí se expresó entonces en el alma. Y después ya tú dices, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Haz la prueba. Entonces, al no obedecer estos principios bíblicos, al no tener claro este asunto de que somos trinitarios, no porque queremos, bueno, somos trinitarios porque queremos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero somos trinos también, igual que Dios, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Vamos a meter todo dentro de una bolsa. Y vamos a hacer una mezcla de situaciones y de asuntos que vamos a pensar que lo carnal es espiritual y que vamos a intentar de tratar asuntos espirituales con la carne y al final vamos a mezclar todo y no. Aquí las cosas se van a hacer desde la raíz de donde provienen. Lo espiritual con el espíritu, que gracias a Dios no vamos a tener problemas allí, porque nuestro espíritu siempre es el que nos guía, el Espíritu Santo siempre es el que nos guía, el Espíritu de Cristo siempre es el que nos va dando testimonio. El problema siempre va a estar en el alma. ¿Dónde se originan las guerras? En el alma. ¿Dónde se originan los pleitos? En el alma. ¿Dónde se originan las confusiones? En el alma. Entonces, al no obedecer estos principios, vamos a hacer que Satanás tenga, de cierta manera, algún cierto dominio sobre nosotros, y no es porque Satanás venga, sino porque nosotros le vamos a abrir la puerta. Entonces, que quede claro, y anótalo en tus apuntes, Dios no puede hacer algo o no puede tratar con algo cuando es obra de la carne. Las obras de la carne las tienes que tratar tú. Vamos a Romanos 12, capítulo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y saben qué? Esto no se lo estaba escribiendo a no creyentes. Esto se lo estaba escribiendo a creyentes. Que presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga conmigo, soy guiado por el Espíritu de Dios. Me sujeto a lo que la palabra dice. Camino y actúo en pos de lo que Dios tiene para mí. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 3. ¿Qué dice? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros?
¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras!, ¿no? Que el apóstol Pablo no se pudo dirigir a ellos como espirituales, sino que como inmaduros. ¿Y qué tenía la iglesia de Corintio? Era la iglesia que tenía y fluía en todos los dones. Pero Eugenio, entonces, ¿cómo? Una persona carnal puede actuar o puede fluir en los dones del Espíritu Santo. ¿Qué responderían ustedes? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, una persona carnal, sensual, sensitiva, sentimental, puede actuar en los dones del Espíritu Santo, puede ser bautizada en el Espíritu Santo, puede ser llena del Espíritu Santo y puede fluir en los dones del Espíritu Santo. Pero más fuerte, no se escucha. ¿Y por qué? Claro, porque su espíritu es perfecto. Porque manzanas son manzanas y peras son peras. Ahora, cuando una persona comienza a fluir en los dones espirituales o los dones del Espíritu, es allí donde nosotros como ministros y ustedes futuramente como ministros del Señor tienen que decirle, usted venga para acá. Y sentarse con esa persona, trabajar con esa persona. Cuando nosotros estuvimos en Perú, en un inicio fluíamos en el Espíritu Santo y todos se ponían a llorar y a gritar y a hablar en lenguas y otros se querían tirar por el segundo piso, bueno, por el cuarto piso, por las ventanas querían salir volando y claro, habíamos recibido el Espíritu Santo, estábamos experimentando a Dios. Y después venía una persona, que no voy a decir quién, porque todavía está con nosotros, y quería profetizar y lloraba, y entre que lloraba hablaba en lenguas, se le corrían los mocos, y al final, ¿se entendía algo? No. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Vengan para acá, separemos la emoción, separemos la corporalidad y separemos el espíritu. Trabajemos acá. Entonces, ahora, ¿eres llena del Espíritu Santo? Sí, estoy siendo llena. ¿Estás recibiendo palabras? Sí, estoy recibiendo palabras. Ya, comienza a decir. ¿Qué te está diciendo el Señor? Y comenzó a profetizar, Bien, así que tú como creyente puedes ser lleno del Espíritu Santo, puedes fluir en todos los dones del Espíritu Santo, puedes traer el cielo a la tierra, ponerte delante de una iglesia y decir en nombre de Jesús sean libres y ocurrir milagros, sanidades, prodigios y milagros, y después de ahí bajarte, ir a una fiesta, drogarte, fumar, beber, porque no tiene ningún tipo de relación una cosa con la otra cosa. Ahora, yo como un ser espiritual, creyente en Jesucristo, que tengo una nueva naturaleza, ¿voy a hacer eso segundo? No. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo prohíbe? Ya, una cosa es por amor y otra cosa es porque simplemente no es tu naturaleza. Y porque no te nace. Porque no te nace. El otro día me decía mi compañero, oye, ¿tú nunca dices grosería? Es que no me nace. Ni siquiera me esfuerzo para no decir. Porque no me nace. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo o estoy orando en el Espíritu o estoy cantando. Tengo la vida de Dios en mí. ¿Ah? Tengo a Cristo en mi interior, haciendo todo el día. Y mi espíritu comienza a saltar, mi alma comienza y ando feliz. Para eso también sirven las canciones. Así que eso ha sido el estudio del día de hoy. Tomen nota, háganme llegar sus preguntas, sus dudas, sus consultas. Estamos para que tú seas edificado, que alcances el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Muy bien.